Laboratorios Medix presenta. La Santa Sede y el Vaticano siempre serán un cofre de tesoros por descubrir. Eso haremos hoy, en un recorrido por el Vaticano, por la Santa Sede, para ampliar el recorrido que comenzamos la semana pasada. Hoy hablaremos sobre el Concilio. Congreso Internacional titulado El Concilio de Letrán, Reforma Institucional y Renovación Espiritual ha evidenciado que los efectos de algunas decisiones tomadas entonces siguen siendo muy evidentes, porque el concilio transformó de una manera importante la estructura de la cristiandad y de la Iglesia. Este siglo XIII es un siglo de grandes reformas y vemos en este siglo a un gigante de la teología y la filosofía como Santo Tomás de Aquino. Vemos el nacimiento de todos los frailes menores. Vemos una gran reforma, una gran vitalidad, pero también una necesidad de canalizar todos estos movimientos. Eran los años de la predicación de San Francisco de Asís y de las nacientes órdenes de los hermanos menores. El Cuarto Concilio de Letrán dio una organización a estas realidades de la Iglesia y la innovación al respecto es precisamente esta. Como religioso, yo diría que es justamente la reforma de los institutos religiosos, porque, como dice Jesús en el Evangelio, si la sal pierde su sabor, ¿qué pasará? Y precisamente los institutos de vida religiosa, las sociedades de vida apostólica contemporáneos, tienen esta vocación, esta misión en el seno de la Iglesia, dar sabor a la vida cristiana. La Iglesia celebra el Año de la Misericordia. El Papa Francisco ha invitado muchas veces a prepararse para este evento con la confesión, para curar el alma y el corazón. Otra novedad que viene del Cuarto Concilio de Letrán. Gerd Melville, uno de los organizadores del Congreso y experto en la historia eclesiástica y órdenes religiosas medievales de la Universidad de Dresde en Alemania. El concilio institucionalizó la confesión anual para todos los cristianos, para todos los católicos, y esta decisión es válida todavía hoy. Es algo muy importante porque es también una respuesta a la interiorización de la fe, porque cuando yo tengo la fe en mí, en mi corazón, la instancia directa es la conciencia, pero solo la conciencia no es suficiente. Se necesita una confesión, un diálogo con un sacerdote y después el sacramento de la confesión, y esta es la novedad. Mire usted qué novedad. 800 años después, a revisar el Cuarto Concilio de Letrán. Le digo que la Santa Sede y el Vaticano son siempre un arca que está allí para escarbar y descubrir tesoros. Hoy nos acompañará a usted y a un servidor
en este recorrido por el Vaticano Ángel Díaz Bonet. Ángel, bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Gusto en recibirte. Hombre, igualmente, estar aquí con tu público. Gracias. Oye, ¿para qué son los concilios? Y luego el Concilio Cuarto de Letrán, ¿de qué trató además de esto? Bueno, el sínodo es un órgano de consulta del Papa. Al final el Papa tiene la decisión de apoyarlo, revocarlo, tomar su propia decisión. Es un órgano de consulta. El sínodo y los concilios. Sí, los sínodos y los concilios es un nivel mucho más alto donde se junta toda la iglesia, ¿no? Antiguamente los concilios ecuménicos, donde se juntaban las iglesias de Oriente y de Occidente, pues se llegaban a acuerdos comunes. A partir del cisma del siglo XI entre la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Roma, pues entonces cada uno empezó a operar independientemente, ¿no? Digamos que este concilio del Cuarto de Letrán es muy importante, estamos hablando del año 1215, 1216, apenas 150 años después de la ruptura con Oriente, y es ese concilio donde se va a restaurar la iglesia, ¿no? Habíamos visto, sobre todo la vida de San Francisco de Asís nos ilustra mucho en este lugar, ¿no? Cuando el Papa ve que la iglesia se desmorona y llega un monje y lo ve en sueños y reconstruye la iglesia, y por otro lado San Francisco en la iglesia de San Damián tiene la visión de reconstruir la iglesia. Él cree que es esa iglesia, pero es la iglesia universal, ¿no? Entonces es un momento en el que la iglesia ve sus errores, ve en el ejemplo de la pobreza de San Francisco, de estas órdenes menores, y cambia, y para bien, ¿no? Sobre todo con dos personajes que van a ser contemporáneos, San Francisco y Santo Domingo de Guzmán. San Francisco en la pobreza, en la humildad, en volver al fundamento de la iglesia humilde, de las paleocristiana, de las catacumbas, ¿no? De la que se buscaba la pobreza y realmente la fe. Y por otro lado, Santo Domingo. Con la predicación. Con la predicación y sobre todo la custodia de la fe. Porque de lo que no se habla mucho en el punto es que en ese momento había tres herejías muy hostiles contra la Iglesia Católica, la herejía cátaro-albigense y la valdense. Entonces, Santo Domingo, en el momento en que se aparece la Virgen con el rosario, va a decir, vamos a combatir la herejía. Con la fe. Con la oración, y hubo una guerra, hubo una cruzada dentro de Europa en defensa de la fe, porque eran herejías muy bien disimuladas. El demonio actúa muy bien, muy sutilmente en este tipo de herejías y convence a mucha gente. Entonces, por eso es que se ha criticado mucho la Inquisición y se ha criticado mucho el cuidado de la fe que principalmente los dominicos habían tenido, y era vital, ¿no? El último concilio hasta ahora ha sido el Concilio Ecuménico Vaticano II. Sí. No hemos tenido un concilio más. ¿Ya ve usted cuánto contenido? Vamos ahora a hablar sobre los años santos. Actualmente estamos en un año jubilar o en un año santo que convocó el Papa Francisco. Es el año santo de la misericordia. Pero no es algo nuevo que haya años santos o años jubilares o que haya grandes jubileos. ¿Cuál es la historia de los años santos en Roma? Conozca.